Lógica de inferencia estadística. Un análisis descriptivo de datos obtenidos de una investigación permite sacar conclusiones sobre los fenómenos estudiados. Pero si se necesita un análisis más exhaustivo, como para contrastar una hipótesis, se hace una inferencia probabilística, que es un método cuantitativo inferencial para estimar parámetros en la población estudiada. Un muestreo es la selección de una porción de la población a estudiar, ya que no se puede elegir a todos. Por ello se selecciona una muestra del total de la población con las características de interés. Las características medibles se denominan parámetros y se pueden representar con letras griegas, como la N, que indica la media poblacional, y la V, que indica la desviación estándar. Hay diferentes tipos de muestreo: el aleatorio o al azar, donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, mientras que un muestreo no aleatorio puede no ser significativo, ya que las condiciones del experimento y la elección del grupo son determinadas por el experimentador. Para seleccionar a una muestra se puede hacer de forma probabilística, ya sea por cuotas o intencionalmente. El muestreo probabilístico es el que se realiza al azar y puede ser con reemplazo, que consiste en seleccionar a un miembro de la muestra y después regresarle a la misma para que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Y lo opuesto, que es sin reemplazo, donde el sujeto ya no regresa a la muestra. Por otra parte, el muestreo aleatorio selecciona un subconjunto. Este muestreo puede ser simple o estratificado. Es estratificado cuando hay diferencia entre una misma población, por ejemplo, sexo masculino o femenino. La proporción del muestreo se refiere a la razón del tamaño de la muestra entre la población total, donde el tamaño de la muestra se representa por N y la población total por N mayúscula. Una distribución muestral es la representación de todos los valores de las variables para comprobar o refutar una hipótesis. Se puede hacer una distribución muestral de las medias de los resultados y obtener una gráfica de campana de distribución normal para conocer su frecuencia y probabilidad. En este caso, la media poblacional y la de la muestra son iguales, y la variable de la muestra y la poblacional están relacionadas. Si se quieren comparar dos muestras para buscar diferencias entre dos tratamientos, por ejemplo, se obtiene la media de cada muestra y se hace una gráfica. Una estimación de parámetros se hace cuando una variable no es fija, o sea que fluctúa. Por ejemplo, si se quiere saber las horas de sueño de una persona, puede ser que varíe entre 6 y 8 horas al día. Entonces se construye un intervalo para obtener un valor más o menos representativo de la población. Después se obtienen los límites de este intervalo para obtener el nivel de confianza. Entre más grande es el intervalo, mayor es la confianza de dicha medida.
quiere decir que es más representativa. Para obtener la diferencia entre dos poblaciones, se saca la media de cada una y se construye un intervalo. Esto sirve para estimar el porcentaje de error sobre este cálculo. Para verificar una hipótesis, se hace una contrastación o un análisis de datos, y existen varios tipos. La primera es la contrastación estadística. Esta consiste en crear una hipótesis nula o que sea opuesta a la hipótesis original, y puede ser de varios tipos, los cuales son exploratoria, exacta e inexacta. La exploratoria es cuando no se especifica cuál es la diferencia entre las dos hipótesis, mientras que la alterna o exacta especifica el valor de la diferencia entre las dos hipótesis, siendo que una es más probable que otra. Y la inexacta solo indica que una es mejor que otra o más factible. Cuando ya se obtuvieron los datos necesarios, se debe seleccionar una prueba estadística para analizarlos, tomando en cuenta tanto la metodología como el tipo de datos obtenidos. Para contrastar datos, se puede hacer de forma paramétrica si se indican las características de la población de donde se obtuvo la muestra, o de forma no paramétrica para datos tanto ordinales como nominales. Esta opción se usa más cuando las muestras son pequeñas. Para elegir una prueba estadística, se deben tomar en cuenta el diseño de la investigación y la precisión de las medidas. Después de obtener todos los valores de las variables, se hace una distribución muestral en forma de curva normal para verificar o refutar la hipótesis nula. Se grafican las dos hipótesis, la real y la nula, para obtener el nivel de significación, que se basa en las diferencias entre las dos hipótesis. Si los resultados varían considerablemente, se desecha la hipótesis nula. Entre más lejos esté un valor de 0 o del centro de la curva, significa que es algo poco probable que suceda, o se puede deber a variables extrañas. A esto se le denomina nivel de significación, y es un porcentaje que indica el nivel de riesgo de rechazar una hipótesis verdadera. Por ejemplo, si se hicieron 10 mediciones y hay 2 diferencias, el porcentaje de desechar esa hipótesis siendo verdadera es de 2%. Para saber si una hipótesis debe desecharse, es decir, si una situación es poco probable, esto se decide ya que una situación poco probable se ubica a los extremos de la curva, o se aleja más del cero. Cuando se selecciona una hipótesis, es probable que sea una decisión correcta e incorrecta. Para ello se puede construir un cuadro de todas las opciones resultantes, ya sea que la hipótesis nula sea rechazada o sea cierta. Finalmente, cabe señalar que cuando se rechaza una hipótesis, esto no quiere decir que realmente sea falsa, sino que basándonos en los datos obtenidos, todo indica que se desechó la hipótesis menos probable. Pero esto no significa que se deseche totalmente la otra hipótesis. Gracias.